De vuelta con ustedes en esta jornada apasionante en lo informativo, eso lo hemos dicho, ya detalles del festival actual, propuestas para nuestro aeropuerto de La Rioja y más cuestiones que seguíamos analizando aquí antes de la publicidad, como tenía la palabra María Ángeles, se la volvemos a restituir. Seguimos con ese balance, 100 días, arranque de la legislatura. Cosas positivas, cosas negativas, ¿cuál es tu valoración? Vale, bueno, como cosas positivas yo plantearía lo que se está haciendo en cuanto a sanidad, porque yo creo que la sanidad y negocio no van bien unidas, no casan bien, con lo cual la sanidad tiene que ser pública y todo lo que se está haciendo en ese respecto yo creo que va bien. En educación creo que van muy deprisa, excesivamente deprisa, porque además están creando situaciones pues así poco raras para la gente del día a día, ¿no? En cuanto a la educación, yo creo que está bien que haya educación pública y educación privada. Evidentemente, la comunidad tiene que esforzarse en que la pública sea buena, porque la privada no tiene por qué esforzarse, ¿no? Pero sí que tiene que haber esa capacidad. Tiene que supervisarla también, ¿no? Sí, De alguna forma, pero la quiero decir sí. Que no tiene que hacer un esfuerzo, o sea, que su esfuerzo se tiene que centrar en la pública, pero que eso tampoco impida a gente pues que no tenga una capacidad económica, que no le impida poder elegir el centro, ¿no? Eso, yo creo que ahí sí que están adoptando alguna medida que está bien, pero en otras van excesivamente deprisa. Por ejemplo, ¿no? el cheque de bachillerato, que luego lo vamos a comentar, ¿no? Sí. La eliminación en los centros que sea en este momento, y privados. ¿no? En este momento, a mitad de curso, pues evidentemente eso hay a gente que le dificulta la gestión económica del día a día. Y al hilo de eso, en el periódico leíamos el otro día cómo se dejaba, me parece que era Pío García el que hacía ese reportaje a dos páginas, cuando decía que la privada, o la concertada mejor dicho, estaba en pie de guerra. Con lo cual, claro, eso va a ser un golpe muy fuerte para el consejero. Sí, hay familias que tomó esa decisión. Digo, políticamente. Sí, ¿no? Un poco precipitada. Sí, exactamente. No sé si hay familias enfadadas, pero sí, desde luego, sorprendidas por esa medida. Domingo, seguimos con educación. ¿Qué te ha parecido? Bueno, yo creo que efectivamente, me parece que hay ciertas cosas. El otro día coincido con María Ángeles, el otro día se hablaba también, y dije que por una vez, y si hubiera de precedente, estaba de acuerdo con Enar Moreno. Ah, sí. Me refiero al tema de lo de de ir progresivamente, tampoco se puede hacer las cosas de una forma brusca, tratando de asumir todas las competencias, competencias las tiene, evidentemente, pero digo, todas las acciones de tipo sanitario, pues la consejería, y no esta especie de raro enjuague que hay con la clínica esta privada en la que se desvían muchos de los tratamientos que se tienen que hacer en eso. Y que hay anécdotas, y además son verídicas, de personas que le preguntan si le mandan a los manzanos, por decir el nombre directo de a quien nos referimos, y si dice que no, pasan entonces a la lista de espera, pero pasan en último lugar. Estas cosas me parecen absolutamente impropias de una sanidad pública. El 40% de los usuarios rechazaban operarse según curiosamente son los mismos médicos los que operan en un sitio y en otro. Sí, a mí sí me parece que también es un síntoma de la perversidad de este sistema, que los mismos médicos compatibilicen eso. A mí me resulta también extraño. estoy de acuerdo contigo en ese tema, y también lo dije el otro día. Respecto al tema de educación, yo creo que este recorte de 400 y pico mil euros, que en cierto modo, aunque es una barbaridad para cualquier ciudadano de a pie como nosotros, pero 400 y pico mil euros, 460.000, si no me equivoco, que dijeron que suponía esa ayuda para el bachillerato, eso es peccata minuta, es el chocolate del loro, y realmente por hacer un gesto que yo creo que es más político que de orden realmente eficaz, pues me parece que no está bien, que creo que es un error. Y en todo caso, me parece que no era el momento para hacerlo con el curso ya iniciado y en medio de ello. Por otra parte, las ayudas que reciben, la pequeña ayuda, es una limosna, son de alrededor de 50 euros, lo que le supone de no pagar a las familias, porque realmente pagan 200 y pico euros en vez de pagar 300 y pico. O sea, algo así leí el otro día y no me acuerdo con exactitud de las cifras. Pero en cualquier caso creo que es un error, cuando además, y termino con esto, la propia administración, no solo la autonómica, sino en toda España, no tiene suficientes plazas en los colegios públicos para atender toda la demanda o todas las necesidades que tiene la sociedad en educación. Por lo tanto, es que esto es de cajón. O sea, mientras no tenga tantos colegios públicos como alumnos, pues difícilmente van a poder prescindir de la enseñanza privada. Tiene que concertarla, claro, ese es el tema. No es que se esté concertando por capricho y que muchos ciudadanos elijan ir a un colegio concertado porque, bueno, tienen unas creencias o porque les gusta más o porque les vigilan mejor, no lo sé. Creo que el problema es que no tienen suficientes plazas, y además me parece lógico que la administración, porque claro, la demografía va variando, y realmente tener ahora 250.000 colegios
colegios públicos o centros públicos para la educación y dentro de 10 años a lo mejor el descenso de la población... Que se lo digan a los vecinos de los Lirios, con planificaciones que luego cambian, etcétera. Bueno, vamos a escuchar... ¿Puedo discrepar? Los tres, además. Sí, pero Jorge, de inmediato, porque vamos a hacer un resumen también de esta polémica, que por cierto, la han visto ustedes también. Ha saltado las páginas de la política regional, lo hemos visto en algún diario y en algún informativo de ámbito nacional, esa medida llamativa de la eliminación del cheque de bachillerato para los centros concertados y privados. Vamos a verlo. Sin ninguna vergüenza, gastaron y gastaron de manera descontrolada en cuestiones que no son para nada prioritarias para las riojanas y los riojanos. Los colegios, los padres, en definitiva las familias, contaban con esas expectativas y usted está jugando con algo muy importante, que es la educación de los hijos. La subvención al bachillerato privado ya no es una prioridad en relación a otros objetivos estratégicos para la región en materia educativa y especialmente para redirigir el foco de la educación concertada hacia otras etapas más necesarias para los próximos años. Esta medida nos parece claramente discriminatoria porque al final lo que están consiguiendo es que el derecho a la libertad de elección y a elegir el centro que queremos para nuestros hijos solo se lo puedan permitir a aquellas familias que tienen una situación económica favorable. No es una subvención a los centros, es una subvención a las familias. O sea, lo que la consejería, lo que el consejero de Educación ha hecho es quitar a las familias 500 euros al año, que en una familia es un roto económico. Hombre, no hay quien se lo crea, que esto es por 400.000 euros. El PSOE está cediendo a un chantaje clarísimo. Esto es una cuestión ideológica claramente. Opiniones para todos los gustos, eso es lo bueno de esta televisión. Recogemos esos testimonios y también los compartimos aquí en la tertulia. Jorge, querías discrepar. Sí, yo ¿Sigues queriendo discrepar? Quiero discrepar. Quiero decir que coincido, que me parece que el don de la oportunidad no es el que decora precisamente esta medida. Creo que con el curso ya lanzado, creo que quien es el receptor de estas ayudas se había hecho sus planes económicos, las economías familiares y domésticas, y creo que no era, creo que se podía, y por lo tanto me parece que es un mal momento, insisto, para adoptarlo en noviembre. En agosto, septiembre me hubiera parecido que tenía más razonable, pero tiene una razón de ser, y yo creo que muchas veces reprochamos a la clase dirigente, a la clase política, su probada tendencia a los incumplimientos, y creo que en este caso hay que saludar lo contrario. Esa medida figuraba en el pacto de gobierno que sellaron los tres partidos firmantes. Por lo tanto, el gobierno está obligado, a mi juicio, a cumplimentarla en tiempo y forma. ¿Has hecho hincapié en los tres partidos? ¿Piensas que hay Izquierda Unida ha apretado en ese sentido? Sí, yo creo que Izquierda Unida hizo, en el primer documento que firma solo Izquierda Unida y Partido Socialista Obrero Español, ya figuraba ese apartado. Y creo que la clase dirigente, nuestros gobernantes, están obligados a cumplir con lo que han firmado. Lo contrario me parece que es dar un mal ejemplo. Y creo que precisamente por eso voy a discrepar de lo que ha dicho María Ángeles, porque también figuraba en ese mismo documento la finalización del contrato con Viamed Los Manzanos. Eso es. Que en este caso no se ha hecho eso, en este caso se ha hecho lo contrario. Se ha prometido que el día de mañana se revisará cuando se reordene el tráfico de usuarios entre las competencias y tal, pero el caso es que se ha prorrogado lo que se dijo que no se iba a prorrogar, y eso me parece un feo ejemplo. Al contrario de lo anterior, me parece que si se ha firmado la eliminación del llamado cheque bachillerato, me parece que hemos escuchado palabras además demasiado grandilocuentes. Yo no creo que esté el derecho a la educación en peligro, ni muchísimo menos. Si el derecho a la educación está en peligro por 50 euros al mes, es que el derecho a la educación está sobre bases demasiado vulnerables. Yo eso no me lo creo. Creo que esa es una medida que se aplicó en su momento y que se explicó mal. Igual que se explicó mal en su momento, a mi juicio, el contrato con Viamed Los Manzanos, del que seguimos ignorándolo casi todo. Y a mí me parece que antes de saber si se va a prorrogar o no se va a prorrogar, se ha prorrogado, pero falta transparencia, falta saber exactamente por qué una persona es derivada o no cuando ingresa en el sistema regional de salud a la medicina privada o a la medicina pública, en función de qué pautas, en función de qué mecanismos, en función de qué costes, a partir de qué momento se aconseja que una persona, en vez de operarse la cadera, pongo un ejemplo muy frecuente en el San Pedro, pase a Los Manzanos. Seguimos desconociendo por qué se firmó en su momento ese día y seguimos desconociendo por qué se ha prorrogado ese contrato que estaba en el objetivo
del pacto de gobierno y que tanta polémica ha suscitado. Pero en el caso concreto del chico de bachillerato, estaba en el pacto de gobierno, se tenía que ejecutar y se ha ejecutado, y a mí no me parece mal que se cumpla con la palabra. Yo creo que hemos discrepado muy pocas cosas, Jorge. Sí. Realmente, igual no hemos discrepado tanto. Yo creo que no. Vamos a ver, en definitiva, tanto María Ángeles como yo hemos coincidido bastante en lo que hemos dicho, pero sobre todo yo he dicho que lo que no me parecía bien era cuándo se aplicaba, porque estábamos en mitad del curso. Es decir, esto, respecto a lo de los manzanos, los Villamet los manzanos, tampoco creo que coincidimos en... Yo ahí sí que coincido. Pero sobre todo también creo que yo ahí sí que no coincido contigo en que probablemente lo mismo que discrepo de la aplicación de esa medida de retirar ahora esas ayudas a las familias para lo del bachillerato, quizás no era el momento, había que renovar un convenio. Y se ha vuelto a renovar. Pero probablemente ni la Consejería ni la Administración Sanitaria de la Comunidad Autónoma está preparada, no por falta de capacidad, porque no es como en el caso de la educación, que no tienen suficientes plazas para todos los escolares. Pero en la sanidad pública sí que tenemos un gran hospital que podría asumir sin ningún problema y a lo mejor con hacer algunas operaciones o intervenciones por la tarde y prorrogar la jornada laboral, cosa que se ha hecho. Eso parece que van a hacer, pero paulatinamente. Bueno, en definitiva, creo que lo de Villamet se ha prorrogado pues porque era excesivamente precipitado. Y lo mismo que he dicho de los 100 días, que me parece una especie de juego ya que tú has dicho a la americana, digo que esto, pues bueno, se ha dicho algo, hay que exigirle que se cumpla, o bueno, o los votantes tenemos que exigir que se cumplan esas promesas, pero en cualquier caso da lo mismo, a mí personalmente creo que lo da lo mismo esperar al próximo curso y esperar al próximo ejercicio también político para que el año que viene y con más plazo se hubiera podido resolver lo del tema de Villamet. Se podía haber hecho. Claro, se podía haber hecho. Manolo, sí. Yo desde luego quería decir dos cosas. Yo, cada fin de año, tengo un acto en el San Millán en que presentamos un homenaje a los que se jubilan. Yo personalmente estoy muy agradecido a la sanidad pública y lo digo cuantas veces sea necesaria. Yo he tenido 2 intervenciones, me han atendido magníficamente bien, tenemos un hospital magnífico, habitaciones para una persona nada más, que esto hay que valorarlo también. Sí. Y también tengo por otra parte conocimiento, ayer estuve concretamente en Los Manzanos, en unas urgencias, y con una persona muy próxima a mí y que lógicamente fue muy bien atendida. Por tanto, en ese sentido... Pero ya que estamos en este debate tan sesudo y tan trascendente, ¿os ponéis en la piel de uno de esos 189 pasajeros que venían en un avión con el ánimo de llegar a Gonzillo? Dijeron, no, que no está el controlador, que estoy una vuelta hasta el día nueva y vuelva. Mira, además has introducido... Y tenían que elegir entre el San Pedro o los Manzanos. Pero te digo una cosa, hemos hablado antes de empezar esta tertulia tan interesante, por parte de los contertulios, me excluyo. Hemos hablado de Azcona. ¿Qué hubiera hecho Azcona, nuestro recordado y al que siempre tenemos presente guionista Rafael Azcona? Con una historia, hubiera hecho una historia de estas? Yo creo que Azcona, viendo siempre lo pienso, la actualidad política social española, le tuvo que dar mucha rabia a Morís. Sí, claro. Fue una faena que nos hizo a todos. Porque le hizo una faena a sí mismo y luego a nosotros, por supuesto. Pero cuando ves estos espectáculos dices, qué pena que Azcona y Berlanga... No solo el del avión, otro... No, hablo a diario. Infinitos, sí. Infinito. Perdón, quiero decir otra cosa, que se me ha olvidado y no quiero que se me olvide. Lo que está ejecutando el gobierno, el fin del cheque bachillerato, es lo que votaron los riojanos. Es decir, el Partido Socialista Obrero Español ganó las elecciones y es el legítimo ganador de las elecciones y por lo tanto tiene toda la legitimidad del mundo para operar en consecuencia y también está reforzado una mayoría parlamentaria muy amplia. Es decir, que no debería haber un problema de cuestionamiento de la legitimidad de sus actos, como a veces se deduce de algunas declaraciones. Yo eso sí que lo defiendo. No digo aquí, no digo aquí. Oiga, me sorprende que usted haciendo esto. Es que yo gané la elección. Con este programa me presento. Como prometí esto, me votaron. La gente que les vote todo su programa. Eso es mucho pensar. Entre otras cosas, porque la gente no se lee el programa. Esa es la cuestión. Pero vamos, la legitimidad, eso está claro, la tiene. Está bien el matiz, sí. Yo quería defenderlo, sí que a veces se desprende esa ¿Por qué hace usted esto? Bueno, pues porque gané las elecciones. Lo decía muy bien Manolo, introducía ya el asunto de las infraestructuras con el aeropuerto, con ese vuelo que tuvo que estar dando vueltas, algo que por cierto no es tan infrecuente en otros grandes aeropuertos del mundo. Y vamos pero con un vuelo diario. Con un vuelo diario llama la atención. Pero vamos a rescatar una imagen que publicaba Diario La Rioja, creo que ayer mismo, en este sentido, en el de las infraestructuras, y es que nos dice que La Rioja vuelve a quedarse fuera del mapa ferroviario. Fíjense, por dónde pasan las líneas gruesas, ¿no? Son las rojas, por donde se está planificando la alta velocidad, y hay una isla ahí en medio, Manolo, que es la
esta pequeña comarca nuestra, que es la de La Rioja. Creo que en una intervención anterior os recordaba yo que iba a ir a Madrid a coger un vuelo luego desde Barajas y era un sábado y no tenía tren, no hay tren, no hay comunicación por tren. Por supuesto tenemos magníficos autobuses, pero no había un tren para ir a Madrid y enlazar en Atocha con esto. O sea, hasta hemos llegado. Hay un vuelo, iba a decir un vuelo. Hay un avión. Hay un tren diario que va y viene, a unas horas bastante malas, por cierto. Sí. Y sin embargo, el sábado, que es un día para acercarte a ver un musical, por ejemplo, como voy a hacer yo este fin de semana, pues no hay tren. Pues no hay. Así que lo del AVE, pues fijaros, sigue volando, pero no pasa por Pero aquí. no aterriza. Los que vuelan son los estorninos, un Sí, tema señor. interesante. Sí, señor. Los tenemos ahí en el Parque del Carmen y algo sabrá Domingo de eso, que está cerquita. Y Domingo, lo sufrimos. sobre Pero este cuidado, ave... no hablemos más de los animales. No, por favor. que nos Sobre cierra. este ave, realmente yo creo que es que se manejan unos argumentos que a veces me dejan perplejo. Por ejemplo, decir que, claro, la masa crítica de la población de La Rioja y de Logroño no es suficiente como porque establezcamos aquí trenes, no voy a decir aves, pero sí de velocidad alta, como le quieran llamar, es decir, trenes que circulen a 200 kilómetros por hora, del siglo que no es XXI. pedir mucho, ¿no? Y con un trazado ferroviario que permita esas velocidades y acortar los tiempos de llegar a cualquier sitio. Por otro lado, la información de La Rioja de ayer, era de María José Lumbreras, creo, si no me equivoco, muy bien descrito y muy bien analizado. Yo siempre he pensado, y no sé si estoy en un error, que claro, toda la vida son muchos años en mi caso, resulta que toda la circulación de los trenes del Cantábrico y la parte de Galicia, pues todo eso, cuando iban hacia Barcelona, y todas esas líneas, Bilbao, Santander, etcétera, tenían en Miranda de Ebro, aparte de otros puntos de estos de enlace, era por donde circulaban. Y yo he oído toda la vida que había un tren que venía desde Vigo y que iba hasta Barcelona. En Shanghái. El Shanghái Sí, le Shanghái. llamaban, que cuando compañeros míos de profesión que estudiaron en Barcelona, yo estudié en Madrid, pues tenían que coger ese tren y aquello era una odisea, pero bueno, era un tren. Por lo tanto, el eje del Ebro yo creo que es fundamental. Lo que pasa es que tenemos unos límites geográficos con unas potencias desde el punto de vista económico, sobre todo, que es el País Vasco, y Navarra de alguna manera con su territorio foral, que al final nos han de alguna manera cogotado, y yo estuve viendo el trazado de esta famosa Ibasca y demás, y claro, tú llegas a Burgos y por ahí prolongarás hasta Miranda pues Vitoria, y luego ya ahí la Ibasca y tal, y incluso desde Bilbao se van a Torrelavega, que supongo que pasará por Santander también capital, ¿no? Al final son de estas cosas que dices, ¿por qué nos dejan aquí? Y empiezan a argumentar que es que tenemos solo pues una masa crítica de 350.000 habitantes y de un número de viajeros que durante... Oiga usted, no puede viajar la gente en el tren mientras no tengamos unos trenes como Dios manda. Es que no si usted hay. me pone una diligencia para ir de aquí a Madrid, pues me iré en el autobús, o me iré en el coche patinete. propio, o me iré en un patinete eléctrico, que ahora van por las aceras y que también me entusiasma mucho. No importa porque el presidente, Igual llegas más rápido, el presidente Revilla ya ha pedido el AVE hasta Santander, desde Palencia, y lo va a tener. Ventajas de tener un diputado en el Claro, Congreso. claro, Indudable, claro. indudable. No hay un Teruel existe aquí. Bueno, nosotros cuando se hizo la estación de autobuses, o sea, de trenes, la nueva estación, que ya hace tiempo, pues había uno en la Federación que decía que nos iban a hacer una estación inmensa para que pasara el tren Chispita. Y llevamos camino, y fíjate si hace años, ¿eh? No sé, hemos intentado muchas veces que esto se modificara, porque estos trazados no son de hoy. Perdóname, por cierto, la presidenta ha hablado del tramo ese de Rincón de Soto, pues ya sabes que pasa por medio del pueblo. Es que eso es de juzgado de guardia, Claro. porque pasa el tren que va haciendo todos los meandros así, es que no pueden coger la velocidad mínima, que ya hay trenes que pasan por ahí que deberían alcanzar. Pero aparte de eso, es que pasa por el centro hay del un pueblo. paso a nivel y hay Trazado un... decimonónico Sí. anterior. Todos los técnicos que estuvieron, que hubo del Colegio de Ingenieros, de topógrafos, había un montón, todos coincidían que lo primero es que el trazado era decimonónico. O sea, lo primero que había que cambiar era el trazado, porque es que va haciendo todos los meandros del Ebro. Y a Con lo 60 cual por hora, es difícil claro. que coja velocidad, es imposible. Por eso hay gente en La Rioja muy contraria a la llegada de la alta velocidad o de una velocidad alta, como dice Domingo, porque se entiende que va a perjudicar fincas, viñas, terrenos bueno, las carreteras son que también se han parte de hecho nuestro expropiaciones negocio. para hacer las carreteras, no hay ningún La problema. autopista misma. Naturalmente, No hay lo ningún mismo, problema. Sí, claro. Es Yo que creo que es un yo debate- creo que el ese paisaje debate del vino, se ¿os acordáis? forzó desde Sí. Madrid. Puede ser. Se puede forzó ser. desde Madrid, porque, y en eso coincido con Domingo, tenemos dos potencias
políticas, Eso es. País Vasco y Navarra, que no van a dejar que crezca esto, Naturalmente. sin más. Y desde luego La Rioja, que además es una comunidad, que parece que se les ha olvidado, porque están dejando una comunidad aislada. Sí, que no somos una provincia Aislada. de Eso es territorio. Totalmente Claro. aislada. Eso lo he Por dicho avión, Iceta, que no estamos en... por Somos avión nación. No somos nación. No por somos avión. nación. Oye, y por tren. Sí, sí, que sí. Aislada. Aislada. Y sí, ya la historia ya lo decía Pujol, una vez que debió estar aquí hace muchos años. A ver, es que ¿cómo se van a comparar ustedes con los catalanes, hombre, que claro. somos 8 millones? en fin. Yo creo que de tomarse hay dos debates, ¿no? Porque un debate es el de la alta velocidad, que es un debate que tiene su propia dimensión, pero creo que es bastante obvio que las conexiones ferroviarias actuales en La Rioja y a corto y medio plazo son más que mejorables. Creo que un único servicio directo con Madrid es propio de otro siglo, no es del siglo XXI. Claro. Es decir, más allá de si viene o no viene el AVE, que repito que es otro debate, yo creo que esa es una mejora imperiosa que se debería ejecutar por parte de quien le corresponda inmediatamente, en el Pero es que cortísimo plazo. llevamos así, ¿cuánto? Muchísimo tiempo. Llevamos es decir, así, no, es que nos vamos a quedar así. Claro. Y dos, Pero con es esta que, demanda y con estas, dice Domingo, y es cuestiones, verdad, aquí barremos para esta casa, que es La Rioja, que es donde tenemos depositados nuestros intereses, pero yo creo que no hay que caer en ningún chauvinismo que siempre está perverso. Pero es obvio que la conexión Cantábrico-Mediterráneo se establece de una manera natural, la geografía nos da esa elección, a través del Valle del Ebro. Claro. Es decir, Sí. ¿qué sentido tiene Subir, esos trazados bajar. que hemos visto ahí? No tiene ningún sentido, tiene un único sentido, que es político. Es decir, no es casualidad que las comunidades autónomas que tienen mayor capacidad de presión en el Parlamento de la Nación, que hacen y deshacen gobiernos en A el su antojo. pasado más inmediato, sean las que tienen un Y ahora mandato- también, y en el ahora, presente. y en el presente, y lo que te rondaré, Y lo que Domingo. te rondaré, Morena. Por eso no es decía- casualidad, es decir, ese mapa no es casual. Además, hay una cosa... Sagasta, Decía y un- están y se le espera. decía un un amigo Sagasta mío, a esta región le hubiera venido muy bien hace 10 años. Efectivamente. Decía pero un amigo no mío, existe. perdonad, que con esta reflexión es una lástima cómo en las elecciones generales en España votan territorios y no votan personas, porque al final son los territorios los que Sí, están sí, representados los en el Había Parlamento. un futbolista inglés que se llama Lineker que decía, Gary Lineker, sí, sí. que decía que el Del fútbol, Barça, ¿no fue del Barça? del Barça, que el fútbol es un juego de 11 contra 11 en el que siempre gana Alemania. Eso decía hace años, Pues aquí- eso pasó en historia. Yo cuando veo las noches electorales, digo, pero las noches electorales es un juego en el que millones de españoles depositan su Pero siempre papeleta gana y siempre gana el Cataluña o PNV. El PNV, el O sea, PNV. el sí, PNV sí. siempre gana. Lleva Es 30 una años cosa ganando elecciones. maravillosa. Ahora me he enterado Sí, además sí. que el PNV es de izquierdas. Asombroso, vaya, hombre. No, quería Oye, apuntar una cosa, venga. y es que, claro, se mide todo esto en base a ciertos parámetros de rentabilidad económica. Es un servicio público. Si fuera Claro. por eso no tendríamos ni autovía, Y ni luego lo que autopistas, dice ni María nada. Ángeles, que es una comunidad autónoma. Eso ¿eh? que pero es- bueno, aparte que es una comunidad comunidad autónoma que lo es. autónoma que creo que es la única en España que está aislada por tren. No, Asturias, que por También cierto es- tiene dos Extremadura túneles también tiene fantásticos que muchos atraviesan Pajares, que Pajares. costaron una millonada impresionante y que fue una planificación que hizo Álvarez Cascos, que con todo lo antipático, lo de incómodo que fue ese personaje, pero como ministro de Fomento, fue un gran ministro de Fomento, era es ingeniero de caminos Y y, había- tenía una cabeza, había y había dinero. dinero, también, había había dinero. dinero. Y ahí Tenía están dinero. aislados y además con una barrera geográfica como son todo el sistema, la cordillera cantábrica y los picos de Europa. Que es muy- nosotros no tenemos. Que nosotros no tenemos. Pero insisto, es un servicio público y entonces efectivamente si fuera por eso Renfe no existiría. Claro. Porque Renfe lleva toda la vida dando pérdidas. Claro. Y entonces el AVE no es rentable desde el punto de vista de lo que supone la inversión en la infraestructura, en la obra muerta que se llama, que son las vías, etcétera y tal. Lo que único que puede dar cierta rentabilidad es la explotación de los trenes y por eso se ha sacado además ahora concurso para que vengan aquí otras compañías italianas y francesas para hacerse cargo de algunas líneas. Antes de ir a publicidad y viendo esas imágenes del aeropuerto, Manolo, y como introducías tú también ese vuelo errante, fíjense en lo que ha anunciado hoy también el Ejecutivo, una propuesta para que el aeropuerto de Agoncillo tenga más vuelos a Madrid, con más frecuencias. Ahí lo tenemos. Y a menos a precio Barcelona. muy asequible, a 70 euros, exacto. Barcelona ya se descarta, según esa propuesta. Horarios de lunes a viernes, también el domingo. Estamos estudiándolo aquí en silencio. Se ha anticipado la carta a los Reyes Magos. ¿Tú crees? Claro, que esto es una propuesta. Si les parece, lo Pero que comento. entra en contradicción además con lo que en el inicio del mandato del actual gobierno dijeron que se desaparecían los vuelos porque se acababa el acuerdo con patrocinio de la alguna manera que hacía la aerolínea, comunidad sí, sí, autónoma sí. con la aerolínea. O sea que esto es un poco, yo creo, que un paso adelante otra atrás en función de Yo que cuando metieron lo la vea pata. hecho. Vale, vale. Cuando lo vea hecho. No, además, ahora esto lo es una comentamos. propuesta de la Administración que tiene que contar con el concurso del operador. Es decir, si no hay Indudable. una agencia,
una línea aérea a la que le convenzas de la rentabilidad de esta propuesta, volvemos a lo de antes, a subvencionar de tapadillo el vuelo diario a Madrid. Un reposacabezas que ponga en La Rioja y unas servilletas que ponga tonajería. Pues que seguimos, como decía Manolo, dando vueltas, como ese avión, dándole vueltas y dándole vueltas a lo mismo durante muchos años. Ya seguimos en La Rioja con las infraestructuras. A la vuelta de la publicidad, un poquito de actualidad nacional y de esas negociaciones que también nos interesan mucho, indudablemente, como riojanos y como españoles. Hasta ahora, no se vayan.